Acompáñenme, hermanos, en sus Biblias al capítulo número 5 del libro de Mateo. Capítulo número 5 del libro de Mateo, y vamos a leer el versículo 6. Mateo 5, versículo 6. Dice: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Otra vez dice: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Todos sabemos lo que es tener hambre y sed. Todo el mundo sabe qué es tener hambre y qué es tener sed. Algunos en mayor grado, otros en menor grado, pero todo el mundo hemos sufrido en alguna vez de algo así. Y el hambre y la sed nos recuerdan que somos seres dependientes. El hambre y la sed física nos recuerda que nosotros tenemos necesidad de alimento y de agua para vivir. El hambre y la sed, así como el dolor, el frío, el calor, son mecanismos que Dios puso en nuestros cuerpos para evitar que cayéramos en una catástrofe. Por ejemplo, el hambre nos dice cuándo es el momento que nuestras células necesitan nutrientes. La sed nos avisa también que nuestras células están deshidratadas, un peligro para nuestro organismo también. El dolor nos previene de que algunas de nuestras células están sufriendo alguna causa. Así de que estos mecanismos son preventivos en nuestro organismo, porque de otra manera nuestros cuerpos morirían si no nos avisaran de esa situación. Y en base a esto, hermanos, y por lógica, podemos deducir que los que están muertos no pueden sentir hambre, no pueden sentir sed ni dolor. Sin embargo, hay un tipo de hambre y de sed más profundo y más doloroso que estos que sentimos nosotros físicamente. Y este tipo de hambre y de sed es un vacío en el alma que ningún alimento terrenal, ninguna agua terrenal tampoco pueden llenar. La gente del mundo busca saciar esa hambre que tiene en su alma, porque el hambre todo mundo la padecemos. El hambre espiritual no es únicamente para los creyentes, sino que todo el mundo tiene esa hambre espiritual. Sin embargo, el mundo busca saciar esa hambre y esa sed de muchas maneras, obteniendo éxito, dinero, placer, reconocimiento. Sin embargo, entre más se alimenta de estas cosas, más vacío se siente, porque están buscando satisfacer esa necesidad por caminos equivocados. El Señor dijo por medio del profeta en Jeremías 2:13: me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. El corazón humano tiene un hambre y una sed que no pueden ser saciados. No pueden ser saciados porque el corazón depende de Dios. Y es por eso que ninguna otra cosa que no proceda de Dios puede saciar un corazón humano. El corazón le pertenece a Dios y solamente Él puede saciarlo. Y el propósito del Señor Jesucristo en estas bienaventuranzas, hermanos, es enseñarnos que la verdadera felicidad no se obtiene en obtener las cosas de este mundo. La verdadera felicidad se obtiene cuando nosotros deseamos intensamente saciarnos con la justicia de Dios. Y esta justicia únicamente la encontramos en Cristo. Vamos a orar, hermanos, para iniciar nuestra predicación y ponerla en manos de nuestro Señor. Bendito Padre, te damos gracias, Señor, en esta mañana por darnos la oportunidad de poder estar aquí reunidos y escuchar de tu bendita palabra.
Reconocemos, Señor, que sin ti no hay una justicia verdadera, ni hambre ni sed que pueda ser saciada si no es por nuestro bendito Salvador. Y hoy nos presentamos ante ti con corazones necesitados, con sed de tu presencia y de hambre de tu verdad. Te pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo abra nuestro entendimiento para comprender aquello que tienes para nosotros en esta mañana y que, Señor, podamos anhelar esa justicia de Cristo que nos cubre, nos llena y nos transforma. Que tu palabra despierte en nosotros un deseo más profundo de vivir conforme a tu voluntad y que cada corazón de los que estamos aquí podamos experimentar aquella llenura de justicia que solamente tú nos puedes proveer. Te lo pedimos en el precioso nombre de nuestro bendito Salvador Jesucristo. Amén. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Continuamos, hermanos, en este sermón con las bienaventuranzas que nuestro Señor Jesucristo expresó allá en el Sermón del Monte. Estas bienaventuranzas, recuerden, hermanos, que son las características de todo aquel que ha sido redimido. Las bienaventuranzas y el Sermón del Monte, como vimos anteriormente, no es para todas las personas. No se trata de reglas morales. Se trata únicamente de la forma en que cómo se identifica a aquellos que han entrado en el reino de Dios. No son recomendaciones éticas, sino únicamente descripciones espirituales de aquellos que han sido salvados únicamente por la gracia. En esta frase, Jesús pasa de las actitudes del corazón. Recuerden que las bienaventuranzas anteriores, nuestro Señor Jesucristo nos habla acerca de cuáles eran las actitudes del corazón de cada creyente. Una pobreza espiritual, el llanto por el pecado, la mansedumbre. Pero ahora lo que nos habla el Señor es de aquella inclinación de nuestra alma, de aquel deseo profundo e insaciable que cada creyente debe de tener por una justicia divina. La promesa de Jesús es que quienes tienen esa hambre y sed seremos saciados. Esa es la promesa de esta bienaventuranza. Todos aquellos que tienen hambre y sed de justicia, dice el Señor Jesucristo, van a ser saciados. Y el Señor Jesucristo no está hablando de un simple interés medianamente religioso que pudiéramos tener, sino que Él nos habla de un deseo profundo, tan profundo que Él lo describe como hambre y sed. Estos términos, hambre y sed, son unos términos muy intensos. Son unos términos tan intensos que el alma del creyente siente que muere si no recibe aquello que desea. Pero es muy importante, hermanos, que nosotros entendamos que ninguna persona nace con esta hambre. Porque este tipo de hambre no se trata de un deseo natural que tengamos todos los seres humanos. Y esto porque la Escritura dice en Romanos 3:11 que nadie busca a Dios, no hay nadie que busque a Dios. Por lo tanto, esta hambre de sed de justicia tiene que ser una obra sobrenatural del Espíritu Santo, que es quien abre los ojos, nos abre los ojos del alma para que nos demos cuenta de la miseria que hay y que entonces anhelemos esa gracia, esa justicia de Cristo. El puritano Thomas Watson dijo lo siguiente: el hambre espiritual es una señal segura de que hay vida en el alma, porque ningún muerto puede tener hambre. Porque así como solamente los seres vivos pueden tener hambre y sed física, de la misma manera únicamente
un alma viva, un espíritu vivificado, puede tener hambre y sed espiritual. Una persona que está muerta espiritualmente, que no ha reconocido a Cristo, que no ha recibido la luz del Evangelio, es un alma, como dice la Escritura, está muerta en sus delitos y pecados. Por lo tanto, no puede tener sed ni hambre de justicia porque está muerta. Es necesario que el Espíritu Santo haga una obra de regeneración en aquella persona para que su espíritu esté vivificado y entonces tenga esa hambre y ese deseo de alimentarse, de recibir aquella agua espiritual. Porque es solo hasta que el Espíritu Santo nos convence de pecado que cuando comienza ya el verdadero apetito. Ya no buscamos justificarnos por nosotros mismos, sino que ahora buscamos la justicia de Cristo. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Y la palabra justicia, aquí en esta bienaventuranza, podemos definirla en palabras simples como todas las bendiciones que recibimos de parte de Dios. Así podemos definirla aquí en esta bienaventuranza. Aclaro, hermanos, que aquí en esta bienaventuranza la palabra justicia podemos definirla como todas las bendiciones que recibimos de parte de Dios. Porque esta justicia a la que nos referimos aquí, a la que se refiere la bienaventuranza, no se refiere a una justicia humana, no se refiere a una justicia legal, ni tampoco se refiere a una moralidad externa, no a que nosotros nos portemos bien, no a que nosotros seamos honestos, no a que nosotros alimentemos a los que tienen hambre o demos agua a los que tienen sed. Eso no es la justicia de la que nos habla aquí la bienaventuranza, que son buenas, pero no es así. Y para poder entender mejor acerca de la justicia de este pasaje, vamos a ver las tres formas o tres dimensiones en las cuales esta justicia se desarrolla en una persona que ha sido regenerada. En primer lugar, vamos a ver que hay una dimensión de la justicia que le podemos llamar la justicia imputada de Cristo, o también podemos llamarla la justicia inicial. Es la primera forma de justicia. La justicia imputada, y vamos a poner mucha atención en esto, hermanos, porque esto es muy importante que nosotros lo conozcamos, que seguramente ya lo conocemos porque lo hemos tocado, pero es muy importante conocer acerca de esta justicia. La justicia imputada es aquella justicia perfecta que Cristo ganó con su obra, con su sacrificio, para que nosotros podamos recibirla y recibirla únicamente por la fe en Él. El hombre por naturaleza está separado de Dios. Por el pecado que hay en el hombre no puede tener una relación con Dios porque hay un rechazo de Dios hacia el pecado. Así es de que cuando Cristo hace la obra de redención por nosotros, la justicia que gana Cristo en la cruz, esa justicia nos es aplicada a nosotros. Ahora ya nosotros podemos tener una relación con Dios porque ya Dios nos ve no como nosotros somos, sino como la justicia que Cristo aplicó en nosotros. Y esa justicia únicamente la podemos tener por la fe en Cristo. Esa es la justicia imputada, no justicia que se imputa a nosotros, se pone en nosotros por medio de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Dice Romanos capítulo 3, versículos 21 y 22. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él. Nosotros ya no somos justificados por la ley, por eso dice aquí Romanos, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios. Nosotros somos declarados justos, es decir, libre de nuestros pecados, por medio de la fe puesta en nuestro Señor Jesucristo. Esa es la justicia imputada. Es por ello que tener hambre y sed de justicia es anhelar recibir a Cristo mismo, porque Él es nuestra justicia. Cuando nosotros inicialmente vamos a venir a Cristo,
el hambre que tenemos y la sed es para recibirlo. Ya hay un nacimiento en nuestra alma, ya nuestra alma ya tiene sed, ya puede tener esa sed, porque ya hay una obra del Espíritu Santo en nosotros y entonces somos vivificados y tenemos esa hambre y sed de Cristo, porque Él es nuestra justicia. La segunda dimensión de la justicia es la justicia práctica o la santidad progresiva. Y esta justicia es la vida transformada, en un creyente que brota después de haber sido justificado con la justicia imputada. Cuando nosotros recibimos la justicia inicial, la justicia que viene de Cristo por la fe puesta en Él, entonces ya tenemos nosotros otro tipo de hambre y de sed. El hambre y de sed que tenemos es por vivir una vida de santidad. Ya no para recibir a Cristo porque ya lo recibimos. Ahora ya es que nosotros, una vez que somos hechos justos en Cristo, queremos vivir de acuerdo a esa justicia. El creyente ya no busca vivir conforme al mundo, ya nació de nuevo, ya es una nueva criatura. Ahora tiene, en vez de tener hambre y sed de las cosas del mundo, ahora tiene hambre y sed de la justicia, de vivir conforme a la vida santa que Dios nos impone por haber recibido ya la justificación. Es por ello que nosotros ya no nos conformamos con una vida superficial o una vida tibia. El creyente ya no debe de conformarse con esto. No se debe de conformar con un cristianismo, como dicen algunos, con un cristianismo light. Tiene que tener esa necesidad, ese deseo de reflejar el carácter de Cristo que hay en nosotros, de caminar en santidad. Efesios capítulo 4, versículo 24 dice: y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Salmo 119:9 dice: ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Ahora ya nosotros buscamos la santidad, buscamos guardar la palabra de Dios para que nuestro camino sea limpiado por medio de ella. El que nosotros tengamos constantemente en nuestra mente, en nuestro corazón, la palabra de Dios, es lo que nos va a hacer que nosotros actuemos en santidad cuando nos veamos acosados por el pecado o por el enemigo. De ahí, hermanos, la importancia que es leer constantemente la Escritura y estar guardándonos, estar grabándonos o memorizándonos versículos que nos van a ayudar a vivir en santidad. Siempre va a haber ataques del enemigo que nosotros vamos a poder rechazar únicamente con la palabra de Dios. Este tipo de justicia, entonces, hermanos, la justicia práctica es el deseo de vivir en santidad, de practicar lo que aprendemos por medio de la palabra, de vivir conforme a la voluntad de Dios y de reflejar el carácter de Cristo. Y la tercera dimensión de la justicia o forma de la justicia es la justicia futura, que también podemos llamarle la consumación en el reino de Dios. Al enseñarnos acerca de la justicia, Jesús también apunta hacia la esperanza que tiene el creyente para el futuro. Una justicia, un lugar donde ya va a reinar precisamente la justicia, donde toda injusticia va a ser removida. Y todo cristiano debemos anhelar ese día, y lo anhelamos. Cuando vemos las injusticias del mundo, cuando vemos el pecado del mundo, la transformación de la sociedad, la inmoralidad que hay, todo ello, hermanos, nos anhelar, como dijo el apóstol Juan en Apocalipsis: ven, Señor Jesús. Queremos ya ver aquello, hermanos, los cielos nuevos, la tierra nueva. Por eso nosotros no tememos a la muerte, porque Jesús venció a la muerte y porque sabemos a dónde vamos nosotros. Claro que estamos en esta tierra y gracias a Dios por ello, pero nosotros tenemos también esa esperanza de que va a reinar la justicia cuando nuestro Señor Jesucristo venga por segunda vez. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 13 dice: pero nosotros esperamos, según sus promesas,
cielos nuevos y tierra nueva en los cuales mora la justicia. Y en ese sentido, hermanos, tener hambre y sed de justicia es también anhelar el reino de Cristo, en el cual todos nosotros estaremos reinando junto con Él en justicia. Con esto, hermanos, podemos entender que la justicia de la cual nos habla aquí la bienaventuranza en Mateo 5:6 es Cristo mismo. Cristo es nuestra justicia y todo lo que Él representa. Su justicia de Cristo imputada es la que nos salva. La justicia impartida es la que nos santifica. Y la justicia consumada es la que algún día llenará la tierra. Estos son los tres tipos de justicia de la cual nosotros tenemos hambre y sed. Dice, bienaventurados todos los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. ¿Cuál es la promesa entonces de aquellos que tienen hambre y sed de justicia? Dice el Señor Jesucristo, serán saciados. Y esta palabra, esta frase, serán saciados, en el griego original, significa literalmente alimentar hasta que quede uno completamente lleno. También puede significar satisfacer completamente el apetito, o puede significar que uno esté colmado hasta no desear más. Seguramente todos nosotros, hermanos, hemos alguna vez comido hasta que estemos completamente saciados y decimos, ya no puedo más. Es el tipo de saciedad que nos habla el Señor aquí espiritualmente. Una saciedad en la cual nosotros nos sentimos plenamente satisfechos. Y esta frase, hermanos, se usa en el Nuevo Testamento en contextos muy gráficos que nos aclaran ese significado. Se usa cuando Jesús alimentó a los 5,000, y dice la Escritura que comieron y fueron todos saciados. En ese sentido, la saciedad es completa, abundante y suficiente. No se trata de una saciedad parcial ni tampoco momentánea, porque la saciedad es una plenitud divina que deja el alma sin falta ni carencia. Por eso la saciedad es constante. Nosotros tenemos hambre y sed de justicia cuando vamos a recibir a Cristo. Queremos recibirlo cuando hay una transformación. Pero la saciedad es constante. Constantemente, cuando nosotros usamos los medios de gracia, estamos saciándonos, llenándonos de todo lo que el Señor tiene para nosotros. ¿Qué significa entonces ser saciados en Cristo? Significa que cada creyente hambriento de justicia no puede ser saciado por mérito propio, sino por Cristo, que es nuestra justicia. Porque esta promesa de saciedad no apunta hacia una autosatisfacción moral, no apunta a hacer obras para hacernos sentir bien, sino que apunta a una satisfacción espiritual experimentada en comunión con el Señor. Es por ello que nuestro Señor Jesucristo no promete llenar de justicia al que considera justo. La justicia no es para el que se considera justo, la saciedad no es para el que se considera justo. Él promete que va a llenar de justicia al que reconoce su propia necesidad y que viene a Él reconociendo esa falta de justicia que no puede obtener en ningún lugar. Charles Spurgeon, el famoso predicador, dice, el alma que viene a Cristo vacío, Él la llena, pero la que viene llena de sí misma, Él la deja vacía. Nadie que venga a Cristo con orgullo o con justicia propia puede recibir la saciedad que Cristo ofrece. No la necesita, no la busca, no es para Él. Por eso las bienaventuranzas vienen en ese orden que nosotros vimos. Un pobre en espíritu es aquel que llora por su pecado. Uno que llora por su pecado es una persona mansa que reconoce
la mansedumbre ante Dios. Y estas tres reconocen que tienen un hambre y sed de justicia, de una llenura espiritual en su vida. Eso es lo que pasa cuando el mundo quiere llenar su vacío con cosas que no proceden de Cristo. Nosotros somos saciados por la gracia y no por el esfuerzo humano. Ahora, la forma verbal de esta frase, serán saciados, indica que Dios es el agente que sacia. Somos saciados, estamos siendo constantemente saciados. El hombre no se sacia a sí mismo, es Dios quien lo sacia. Esto revela entonces que la verdadera justicia y satisfacción espiritual no son logros humanos, sino dones divinos otorgados por gracia a todos aquellos que claman a ella. El Salmo 145, 16 dice: abres tu mano y colmas de bendición a todo ser viviente. Nosotros, hermanos, estamos siendo saciados constantemente, progresivamente estamos siendo saciados, aumentando en santidad. El creyente experimenta desde ahora una satisfacción en la comunión con Cristo a medida que se alimenta de la palabra, que ora, que busca la santidad, que tiene comunión con otros creyentes. Entonces su alma es fortalecida porque busca parecerse cada vez más a su Señor Jesucristo. El salmista David lo expresa de la siguiente manera en el Salmo 17:15. Dice así, Salmo 17:15: en cuanto a mí, veré tu rostro en justicia, estaré satisfecho cuando despierte a tu semejanza. De la misma manera, nosotros también, hermanos, vamos a estar satisfechos, vamos a quedar plenamente saciados cuando estemos en la gloria con nuestro Señor Jesucristo. Ahorita estamos saciándonos, estamos constantemente siendo saciados, pero nuestra saciedad plena va a ser cuando estemos en la gloria con nuestro Señor Jesucristo, cuando Él venga y cuando su justicia reine toda la tierra. Y es en ese día en que los redimidos no solo serán declarados justos, sino que también seremos conformados a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Y es entonces cuando ya no tendremos hambre, ya no tendremos sed de justicia, porque Dios mismo, Cristo mismo, será nuestra satisfacción eterna. Apocalipsis 7:16 dice: ya no tendrán hambre ni sed, porque el Cordero los pastoreará y los guiará a fuentes de agua viva. La meditación de esta bienaventuranza, hermanos, nos lleva a la siguiente conclusión. Muchos en el mundo buscan saciar este vacío que hay en su corazón haciendo buenas obras o simplemente haciendo lo que les agrada. Pero Jesús en el Sermón del Monte no habla de una justicia meramente social ni de un esfuerzo humano por ser buenas personas. La justicia de lo que Él habla es una justicia de Dios revelada en Cristo. Es el anhelo de cada creyente de ser conformados al carácter de Cristo, de vivir bajo su reino y de ver que su voluntad es hecha. Como dice la oración del Padre Nuestro, así en la tierra como en el cielo. Y así como el hambre y la sed son necesidades esenciales, necesidades que nosotros no podemos eludir, que nadie puede ignorarlas por mucho tiempo, porque tarde o temprano el cuerpo va a clamar por ellas, y me refiero a las necesidades físicas del hambre y la sed. De igual manera, un alma regenerada de una persona nacida de nuevo tiene una necesidad constante y vital de Cristo. El creyente que ha probado la gracia de Dios ya no se puede conformar con menos. Eso ya es imposible en un alma necesitada. No se puede conformar con una religión vacía ni con una justicia superficial
una justicia hipócrita como la de los fariseos, porque su corazón ya clama por una justicia más grande. Clama por esa sed, clama por esa hambre, esa necesidad que tiene de satisfacer su alma. En el Salmo 42:2, David dice: mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. Tenemos una sed, hermanos, una sed grande y un hambre por satisfacer nuestra alma con la justicia de Dios. Los puritanos solían decir que la fe verdadera se mide por el hambre espiritual. Una fe que refleje realmente el que nosotros estemos con Cristo es cuando nosotros tenemos esa hambre, estamos constantemente necesitados de esa justicia. Cuando nuestra hambre y nuestra sed es tal que clamamos y que morimos si no obtenemos esa necesidad. Thomas Watson escribió y dijo lo siguiente: la marca de un alma bendita no es la que ha alcanzado toda justicia, sino la que suspira y anhela por más de Cristo. Para nosotros nunca es suficiente. El llenarnos de la justicia de Cristo para un alma redimida nunca es suficiente. Siempre anhelamos más. Y cuando el Señor nos habla de que vamos a ser saciados, nos habla de que algún día nosotros estaremos completamente saciados. Somos saciados día a día. Somos llenados de la justicia de Cristo, pero esa misma justicia nos anhela a tener más, a buscar más de Él. Pero seremos saciados cuando estemos glorificados. Y nuestro Señor Jesucristo nos habla, nos dice bienaventurados, nos dice que somos felices cuando no estamos satisfechos con los que el mundo los ofrece. Aquellos que día tras día buscan ser más semejantes a Cristo, más conformes a su justicia, más llenos a su espíritu, son los que realmente son felices. Porque esa es la promesa de esta bienaventuranza. Felices son aquellos que tienen hambre y sed de justicia porque van a ser saciados. Muchos en nuestro tiempo buscan saciar su hambre en el lugar equivocado, ya lo vimos. Buscan la aprobación de las personas, el éxito, placer, religión, todo ello que el mundo ofrece. Pero el alma humana, no solamente el alma del creyente, sino el alma humana fue creada con un vacío de la justicia de Dios. Es por ello que las personas que no obtienen la justicia de Cristo y que la buscan en otro lugar, hermanos, siempre terminan frustrados. ¿Cuántas veces escuchamos nosotros en las noticias o en reportajes de personas que lo tuvieron todo? Tuvieron la fama, el dinero, placeres y como dice Salomón, nunca le llenaron. Siempre vio que todo eso era vanidad de vanidades. Nunca quedó conforme él, a pesar de que él dice: yo tuve lo mejor de todo. Tuve castillos, casas, todo lo tuve, criados, mujeres. Sin embargo, nunca estaba satisfecho hasta que la justicia de Cristo es aplicada a esa alma necesitada. Es cuando realmente queda satisfecho. Jesús nos invita a tener un apetito no por lo temporal, sino nos invita a vivir con un deseo insaciable de Él mismo, de Cristo, porque Él es nuestra justicia. Él es el que satisface nuestra hambre y nuestra sed. Él es el pan de vida, Él es el agua que nos da vida. Jesús es el cumplimiento de la promesa de esta bienaventuranza. Juan capítulo 6, versículo 35 dice: yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Cristo es el pan de vida, Cristo es el agua de vida. Juan 4, del 13 al 14 dice: cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás.
Así que, hermanos, al meditar en este pasaje, preguntémonos con honestidad de qué tenemos realmente nosotros hambre y sed. ¿Tenemos hambre y sed de las cosas que nos ofrece el mundo? ¿Buscamos cada vez más satisfacer nuestros apetitos carnales en diversiones, en cosas mejores, materiales? ¿O buscarnos nosotros llenarnos de la justicia de Cristo? Una justicia imperecedera, una justicia eterna. Algo que nunca va a ser robado, nunca se nos va a ser quitado, hermanos. Algo que nos va a llevar a una vida plena y no algo que va a perecer, algo que se nos va a quitar y algo que nunca nos va a llenar completamente. Las personas tienen algo y buscan más. Lo vemos también nosotros constantemente. Buscan llenarse de más cosas y se olvidan de las cosas que tienen verdadero valor, de las cosas espirituales. Las desechan. Si usted, hermano, lo que busca es satisfacerse de las cosas del mundo, de las cosas que perecen, nunca será saciado. Cristo es todo lo que necesitamos para ser saciados. Pídale que le dé más hambre y más sed de Él, de su justicia. Obre de acuerdo a su voluntad. Todos sabemos que el hambre y la sed son señales de vida. Por lo tanto, un cuerpo enfermo o moribundo no tiene esas señales ya. Las personas se dan cuenta cuando alguien está a punto ya de morir, cuando ya no tiene necesidad, ya no tiene esa hambre para satisfacer su cuerpo. Es una persona moribunda. Lo mismo sucede con un alma. Un alma moribunda es aquella en la cual se ve reflejado que ya no tiene esa hambre y esa sed de la justicia de Cristo, si es que alguna vez le iluminó el evangelio de la palabra. Pero si usted que nos ve, amigo, por medio de la predicación, no ha venido a Cristo, venga a Cristo, porque ninguna cosa lo puede satisfacer, no puede nadie llenar ese vacío de su alma. El pecado le promete satisfacción, pero lo único que hace es envenenarle su corazón. Nunca va a quedar saciado. El Señor Jesucristo lo invita a venir a Él, dice, vengan a mí todos los que tengan sed, todos los que estén cansados, yo les daré descanso. Ahí está Cristo esperando. No desperdicie su vida gastándola en la suciedad del pecado. Isaías capítulo 55, versículos 1 y 2 dice, a todos los sedientos venid a las aguas, ¿por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? ¿Por qué gastan su vida, gastan su esfuerzo en las cosas que no traen ningún beneficio? Al contrario, traen destrucción de familias, destrucción de su alma. Todo ello es lo que el enemigo de nuestras almas busca en cada uno de nosotros, hermano. Pero ahí está Cristo. Cristo es el que da vida. Cristo es el que da vida y da vida en abundancia. Vamos a orar, hermanos. Nuestro bendito Padre, gracias te damos, Señor. Gracias te damos, Señor, porque tú has puesto en nuestra alma un hambre y una sed de ti. Y te damos gracias, Padre, porque tu palabra nos instruye a reconocer cuál es la necesidad de nuestra vida. Ayúdanos, Señor, a rechazar aquellas cosas vanas que no nos aparten de ti, Señor. Que podamos nosotros siempre buscar esa justicia tuya en nuestra vida. Tú nos has dado una justicia inicial, una justicia imputada. Ahora ayúdanos, Señor, a vivir esa justicia en santidad constante. Te lo pedimos en el bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo.